Muy buenos días, les saluda Alex Padilla de la Escuela Ambiental Gratuita For Green SAT de cursos y diplomados del mismo nombre. Hoy en día tenemos un invitado muy especial. Muchas gracias por recibir la invitación. Sin temor a equivocarme, luego de 4 años, el próximo presidente del Ecuador, por las propuestas muy claras y muy puntuales que tiene, pero básicamente hoy le estamos invitando como padre de familia, ¿sí? Como profesional y como empresario que está dentro, por decirlo de alguna manera, de los rubros del tema ambiental y el tema agropecuario. Muchas gracias, Javier. Sí, bienvenido. La plataforma es tuya. Si bien es cierto, te conocen en Ecuador, sé también que te conocen acá en Perú, pero muy pocas personas te conocen en Colombia y Bolivia, donde también tenemos nuestros seguidores. Sí, para que por favor te presentes y nos des un pequeño resumen de quién es Javier Hervas. Bienvenido. Alex, un gusto. Muchas gracias por este diálogo, esta conversación. Y iniciando, antes de presentarme, más bien felicitándote a ti por esa iniciativa de poder generar capacitación y mucho más, como lo haces tú de manera gratuita, a nuestros jóvenes de la región, de los países hermanos, Colombia, Perú, Bolivia, y que lo hagas también aquí en Ecuador, porque sin duda eso es hacer patria, no solamente en un país, sino en la región que tanto necesita, y un tema ambiental que es muy pertinente y que es una causa que gracias a los jóvenes ha sido una causa que ha entrado en el diálogo de la sociedad de cómo generamos una actividad económica, cualquiera que sea, que sea proyectable, sustentable, sostenible en el tiempo, que eso es lo que nos va a permitir tener una sociedad que también se proyecte positivamente. Así que un gusto participar de este espacio. Y mira, para presentarme, decirte que yo soy un ecuatoriano de 48 años que hace poco menos de 7 meses dio un retorno en la política, y yo vengo del sector privado, con ese anhelo y esa no resignación a ver al país, a la sociedad que te define, al país que uno ama, uno adora el país de donde uno es, y a no resignarse a que continuemos una ruta de deterioro progresivo, que es lo que a mi manera de verlo ha tomado nuestro país, y en función de eso, a través del proceso democrático que son las elecciones, la oportunidad de participar como candidato a la presidencia de la República, y esto, te digo, yo lo repito varias veces en los medios, es un honor ser candidato a la presidencia de la República, pero en mi caso fue un honor doble, porque yo lo hice a través del partido político, que es la ideología que a mí me define. Yo fui candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática, lista 12. Nosotros somos la socialdemocracia aquí en el Ecuador, y aquí básicamente, si me permites un pequeño espacio para luego darte también contexto de definición. Mira, yo no vengo de una familia de políticos, yo tampoco vengo de una familia de empresarios. Sin embargo, desde mi niñez, con los valores con los cuales yo fui formado por mis padres, estaban permanentemente la equidad, la justicia, la libertad. Eso es lo que nos define el pensamiento socialdemócrata, que más allá de que ser un eslogan, es un pensamiento que es justicia social con libertad. Es decir, dentro de un entorno de libertades, libertades ciudadanas, libertades económicas, libertades para el emprendimiento, que los ciudadanos podamos definir nuestros destinos, podamos tener una política pública que vaya a atender los graves problemas sociales postergados que vivimos en nuestros países, porque esto es un tema que en general es común en Latinoamérica. Somos países con mucha inequidad, y lo decía yo en campaña y lo reitero, tenemos que evitar un incendio social en nuestro Ecuador. Con ese breve paréntesis político te continúo. Yo te decía, yo no vengo de una familia de empresarios. Yo estudié en Colombia, fui a estudiar en mi universidad allá, soy ingeniero de producción agroindustrial. Tuve la oportunidad mientras estudiaba también de trabajar. Bueno, yo llevo trabajando desde mis 13 años, con franqueza, sin que haya habido necesidad en la familia, pero sí con una decisión y una convicción
de ir haciendo un ahorro, un patrimonio y también de ir haciendo escuela y aprendizaje. Entonces, en ese momento, con mi familia vivíamos en Nueva York por el trabajo de mi padre. Yo tuve la oportunidad de vivir en muchos países. De hecho, tuve la oportunidad de vivir en Lima, Perú, 4 años, cuando mi padre estaba en la Embajada de Ecuador en Lima. Y así también esa fue la razón por la cual llegué a Colombia a hacer mi universidad. A mi padre le trasladaron a la Embajada de Ecuador en Bogotá, Colombia. Y así estuve en una serie de países. Por eso, cuando estuvimos en Nueva York, en Naciones Unidas, estaba mi padre, yo en ese entonces repartía periódicos, paseaba perros, trabajaba en una empresa de vitaminas, empacando, pero para darte algo de antecedentes, sin que esto implique que se fomente la mano de obra infantil, pero sí darte un pensamiento de que siempre es pertinente que las personas podamos en libertad cumplir nuestros anhelos. Mi anhelo era justamente poder generar, ahora ser independiente económicamente y en función de eso, estudié Ingeniería de Producción Agroindustrial, regreso acá a Ecuador después de graduarme y de ver como estudiante, haber trabajado en algunas industrias de Colombia, siendo todavía estudiante, y llego acá al Ecuador como empleado público, trabajé en varias empresas, como empleado privado, nunca he tenido un trabajo público, pero como empleado privado estuve en muchas actividades económicas hasta que finalmente uno de mis emprendimientos ya fue un emprendimiento formal exitoso, porque tuve muchos emprendimientos que también fracasaron, pero el primer emprendimiento exitoso formal fue una pequeña panadería de barrio, tan pequeña que tenía un solo panadero, lo cual hacía que el fin de semana yo sea el panadero, porque él tenía que descansar. Entonces te doy este contexto para comentarte que en el emprendimiento también fui afianzando esos conceptos de justicia social con libertad, porque básicamente tú comulgas y vives y compartes las vivencias y los dramas de tus colaboradores, y luego también en la academia, yo hice estudios superiores de ciencias políticas en Aflaxo, también hice estudios superiores de administración de empresas, un MBA, entonces esto para darte algo de contexto, y finalmente tuve la oportunidad de ser candidato a la presidencia de la República en el Ecuador, en una situación sin duda cuesta arriba, porque mira, al no venir de un escenario político, más allá de mi familia, mis amigos, y al venir del sector privado, tus colaboradores, 17 millones de ecuatorianos no me conocían. Entonces era un aspecto adverso. Otro aspecto adverso era el presupuesto, porque básicamente no tuvimos una campaña con recursos económicos fuertes, pero sin embargo, con esos aspectos y también la situación del partido político. La Izquierda Democrática, al no haber sido gobierno muchos años, fue gobierno del 88 al 92, con Rodrigo Borja, pues claro, al no tener tantos años, no tener presencia en la política en cuanto a haber sido gobierno, pues no había una presencia fuerte, pero con todos esos aspectos en contra, un equipo muy comprometido y esa visión y ese pensamiento que una democracia sólida tiene que tener partidos políticos sólidos, y que la Izquierda Democrática, siendo la socialdemocracia en el Ecuador, tiene que volver a ser ese partido político que marque ideología para que no sean las elecciones coyuntura, para que los partidos políticos revivan para una coyuntura electoral, sino que hay un pensamiento de por medio. Así que espero que con ese antecedente haber hecho una presentación no muy larga, pero completa. Sí, totalmente claro. Es más por las personas que de alguna manera no conocen el tema político en Ecuador, los líderes políticos en Ecuador, más allá de uno o dos, valga la redundancia, líderes que se conoce a nivel Sudamérica por los últimos 10 años sobre la temática política, no son conocidos. En función de eso, quien te habla, soy del Valle del Chota, hijo de agricultores, ¿sí? Mi mamá empleada doméstica. Asimismo, tengo 42 años y en base a eso, desde mi punto de vista, los últimos 30 años, me atrevería a decir, el tema agropecuario en Ecuador sí, no ha cambiado desde el punto de vista del campesino. ¿Qué sucede? Siembran, no sé, papas, yucas, frijol, tomate, etcétera, cualquier otra cosa, en una determinada, sí, enero, febrero o marzo, sesión del año. Eso hay una sobreproducción, luego de eso viene el intermediario compra y vende sus productos más caros de lo que 100, 200, 300% más de lo que algún momento compró al campesino. Le hice una entrevista a mi padre, que todavía vive, que todavía es campesino, él es campesino desde los 14 años, y él básicamente me dice, ¿sabes qué, Alex?
Hoy yo voy a morirme en el árbol de mis aguacates y me alegra de que ustedes de alguna manera han salido, tengan su profesión y no estén acá. Él lo ve de esa manera. Ahora yo que estoy fuera de casa, por llamarlo así, lo veo de otra manera, porque hay una preocupación por parte mía y de algunos profesionales, en donde hemos realizado una entrevista similar a la que estamos ahora, y ellos me dicen, Alex, en el norte del país, en el Carchi, específicamente Valle del Chota, y también en lugares aledaños, porque el Ecuador es un país muy rico en pisos altitudinales, llegas al Valle del Chota y tienes media hora más arriba, puedes cultivar papas. Entonces me dicen, hay algo preocupante porque los jóvenes ya no quieren ser agricultores. Sí, el agricultor más joven tiene 42 años, o sea, mi edad. Los anteriores a ellos quieren ser cualquier otra profesión menos agricultores porque ven el maltrato, entre comillas, que de alguna manera la sociedad les da a ellos. Maltrato de alguna manera, para que no se me malentienda, es por el tema de que no son o no somos reconocidos por la labor que el campesino realiza. Sí, dicho esto, sí quisiera preguntarte como padre de familia y como empresario agroindustrial o agropecuario, si me corrijo, si me equivoco, me corriges, por favor. Sí, ¿cuál sería de alguna manera, bien es cierto, no ganaste la presidencia, pero cuáles serían las políticas que este gobierno debería de alguna forma implementar para esos agricultores y también sin dejar de lado para los agricultores intermedios y también los que de alguna manera, los agricultores como tú, porque eres un agricultor, ¿sí?, tecnificado, ¿sí?, qué tipo de políticas debería implementar el gobierno para eso de alguna manera ir saliendo, no del hueco donde estamos, pues de alguna manera irnos proyectando y dejar de depender de lo que normalmente dependemos, del petróleo, ¿sí?, que básicamente algún momento se va a acabar, ¿sí? Y asimismo, para no hacerte muy largo, ahí también tenemos episodios anteriores en donde un activista ambiental que está en la zona de INTAC nos da datos muy puntuales y muy concretos sobre lo que podría ser la industrialización de los productos agropecuarios en Ecuador, ¿sí? En resumen, hermano, básicamente quisiéramos saber ¿qué políticas crees tú que debería implementar este gobierno actual para el despegue y aprovechamiento de los diferentes pisos altitudinales que tiene el Ecuador y la producción que podemos generar para el país? Efectivamente, Alex, ahí haces una serie de preguntas y también un diagnóstico que es real. Mira, permíteme iniciar diciéndote algo. Yo hoy en día soy un exportador, agricultor ecuatoriano dentro de varias líneas de negocio que he podido cumplir mis sueños en función de... ¿Alex? Sí, estoy acá, se estoy escuchando. ¿Sí? ¿Aló, Alex? Sí, sí, te escucho, te estoy escuchando. Pensé que se había perdido la señal. No, estoy escribiendo. Perfecto. No, te decía, soy he pasado a ser, yo no vengo de una familia de empresarios, yo no he heredado ni comprado ninguna actividad económica, pero este país bendecido, que es el Ecuador, que tiene condiciones muy parecidas a los países, nuestros hermanos vecinos, como mencionábamos, Colombia, Perú, Bolivia, estas condiciones, este país rico y bendecido que es el Ecuador, me ha permitido cumplir mis sueños, de tal manera que hoy en día soy un agricultor, agroexportador, industrial, comerciante, transportista ecuatoriano, que puedo dar mano de trabajo directo a más de 360 familias de Ecuador. Con ese antecedente quiero justamente darte porque sin duda hay adversidad, no hay una política pública que te ayude. Te decía hace un momento, somos un país con mucha inequidad. El sector privado está muchas veces esperando que la política pública le esté generando camino. Y yo te puedo decir con franqueza
que yo no he tenido de parte del sector público, nadie me ha regalado nada, y sin embargo, en función de sí tener unas condiciones muy favorables como país, a través de la iniciativa privada propia, he logrado generar estas actividades económicas. De tal manera que, sin duda, hay mucho por hacer en la política pública y eso hoy te voy a comentar qué se puede hacer, pero sí darte ese antecedente diciéndote que sí es posible, porque sin duda tenemos oportunidades en nuestros países. Y tú mencionaste algo muy pertinente que es sobre el modelo de desarrollo económico. Tú mencionas que Ecuador básicamente hay un modelo de desarrollo económico eminentemente extractivista, en donde el petróleo es básicamente lo que hace que se mueva la economía gubernamental o la gran masa de la economía ecuatoriana. Y esa era justamente una de las propuestas y eso es algo que se mantiene y que tenemos que dejar de ser un modelo de desarrollo económico eminentemente extractivista para pasar a ser un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. No porque canceles ese modelo económico, no porque canceles el extractivismo porque necesita recursos. O sea, para pasar de ser un modelo económico de uno a otro, tienes que tener recursos. ¿Y de dónde vienen los recursos? Evidentemente de la actividad económica que más genera recursos en este momento en el Ecuador, que es el sector estratégico, conocido como el petróleo, los recursos naturales no renovables, pero sí con una guía a largo plazo. El petróleo tarde o temprano se va a acabar, es un recurso natural no renovable y lo que necesitamos es proyectar a nuestra sociedad a futuro, por un lado. Por otro lado, sin duda, mira, esto es un tema y en buena hora y es parte de lo que entiendo, vamos a conversar el día de hoy, cómo el cuidado ambiental tiene que ser unos marcos que te limiten cómo tú quieres proyectar el desarrollo, porque sin duda tú puedes desarrollar la sociedad, pero puedes desarrollar de manera irresponsable en la medida en la cual no ves el futuro, o puedes desarrollarla también económicamente de una manera responsable, de una manera sostenible. Entonces esto en cuanto al modelo de desarrollo económico, que eso te permite la agricultura. Y por otra parte, mencionarte, en el Ecuador, mira que es, y en el caso que tú me mencionabas de tu padre, por ejemplo, la agricultura se ha convertido, y gran parte del campesino, por ejemplo, la gran mayoría es una economía de subsistencia y no una economía empresarial. ¿Cuál es la diferencia? Una economía empresarial es una economía que te permite reinvertir en el negocio, tecnificarte y proyectarte para un crecimiento. Una economía de subsistencia es una economía en la cual básicamente tú, a través de esa agricultura, logras, en el caso de tu padre, te logró educar a ti, generó, pero tú finalmente, lo que veo, tuviste que emigrar, me comentaste que vives en Perú. Entonces, claro, es una economía que de alguna manera, con mucho esfuerzo, seguramente tu padre te pudo educar a ti, pero no es una economía que le permitió a tu padre de generar un desarrollo económico que se haya podido tecnificar. Entonces, básicamente es subsistencia. ¿Cuál es el reto? Que el campesino ecuatoriano pueda pasar de esa agricultura, de esa economía de subsistencia a una economía empresarial. ¿Qué es lo que haces? Y te puedo contar el caso particular nuestro. Yo no he heredado nada de tierra, pero en función de la actividad económica yo he podido comprar tierra y alrededor del 12% de la materia prima que va a nuestra industria es autoproveída, pero porque hemos podido dar ese paso de comprar tierra. Eso es una economía empresarial, una economía que te permite dar esos pasos, que te permite no solamente crecer el negocio, ¿qué significa? Más plazas de trabajo, significa liquidez para invertir en tecnología, significa obviamente también aumentar patrimonio en cuanto a la empresa. Entonces, eso es lo que nos ha permitido las condiciones climáticas, agrícolas que tiene el Ecuador, pero que tristemente no es la regla. Lo lindo sería que la regla sea que la gran mayoría de agricultores puedan dar esos pasos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en el país? Dos cosas. Por una parte, política pública que entienda la oportunidad que tenemos en la agricultura y por otra parte, decisión privada que aunque haya adversidad pueda ir haciendo innovación tecnológica. Mira, en el campo yo te puedo decir, en las siembras nuestras, nosotros sembramos brócoli, exportamos brócoli congelado. Claro, básicamente sí. Nosotros lo que hacemos como industria es que un producto muy perecedero como es el brócoli, mira, si tú tienes brócoli en tu casa más de 3 días, probablemente al cuarto día tengas que botarlo porque es muy perecedero. Pero nosotros
sin ningún aditivo, sin ningún químico, básicamente con tecnología. La tecnología se conoce como IQF por las siglas en inglés que significan Individual Quick Freezing. Tú lo que haces es congelas de manera ultra rápida, tan rápida que no dañas el tejido interno del vegetal, que cuando tú lo descongelas y lo comes, tienes la textura, tienes los sabores, tienes la sensación, se llaman los elementos organolépticos, o sea, los sentidos, vas a sentir que el producto es prácticamente similar al producto fresco, y gracias a eso logramos tener una vida útil de 2 años, solamente manteniendo una cadena de frío de menos 18 grados. De hecho, donde nosotros más exportamos es a Japón. El 60% de lo que procesamos va al mercado que más demanda en calidad, como es el mercado japonés. Estás al otro lado del mundo. Si no tuvieras esa posibilidad, no lo pudieras exportar. Pero algo fundamental aquí es que algo que tenemos que hacer en el Ecuador es poder industrializar. Industrializar es agregar valor, pero por una parte tienes el concepto económico de agregar valor. Agregar valor es que puedas crecer el tamaño de la economía, puedas justamente dar más plazas de trabajo, porque esa materia prima primaria, al momento que tú le agregas valor, al momento que tú le das una transformación, no solamente que permites un crecimiento económico, sino que haces algo mucho más relevante en el caso de Ecuador. Somos un país muy pequeño si nos comparamos con muchos otros. Entonces, el tamaño de mercado también es muy pequeño. Si tú no proyectas tu negocio en la exportación, vas a estar muy limitado, por ejemplo, la situación de los campesinos, que básicamente se satura el mercado. ¿Y cuál es el drama de los agricultores? Muchas veces, que después de la inversión importante en dinero y en tiempo y en sacrificio que implica la agricultura, llegas a la cosecha y muchas veces encuentras tus precios de venta por debajo de tu costo por una situación de coyuntura, que es una sobreoferta. Y eso hace que una actividad económica eminentemente sustentable en el tiempo, porque la agricultura es una actividad económica sustentable. Tú puedes seguir sembrando toda tu vida, obviamente cuidando las condiciones del suelo y generando una economía amigable que sea sustentable, pero tú puedes generar agricultura toda la vida. Lo que tienes es que cuidar que sea sustentable, pero que también tengas un modelo económico que te permita que obviamente tengas un rédito, una utilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces en la agricultura del campesino ecuatoriano, y por eso se convierte en una economía de subsistencia, porque llega a la cosecha para encontrar precios por debajo del costo por una sobreoferta. Somos un país muy productivo y al no estar en un mercado de exportación, estás en esos dramas. En cambio, por otro lado, lo que nosotros hemos desarrollado es un mercado de exportación, y así logramos que nuestros agricultores, nosotros sembramos o hacemos que nuestros agricultores siembren para nosotros con un contrato en el cual tú sabes tu precio de venta al momento que estás sembrando. Entonces no tienes esa preocupación de la volatilidad. Cuando tú vendes un mercado local, el fresco, los precios van y suben y bajan en función de la oferta y la demanda, y en un mercado tan pequeño como el Ecuador y también tan productivo a nivel agrícola, pues bueno, eso se convierte en que muchas veces la oferta llega a ser mayor que la demanda, bajan los precios. En cambio, ese modelo basado en la exportación te permite tener que sea sustentable. Y tú mencionabas algo también, que mira, como muchos jóvenes de alguna manera se alejan del campo porque no quieren ser agricultores, pero mira, aquí te puedo dar un caso, un ejemplo. Holanda, siendo un país más pequeño que el Ecuador, es el segundo exportador del mundo de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que ese joven quiera quedarse en el campo y generar agricultura? Dale tecnología, ayúdale a mecanizarse para que la agricultura no se convierta solamente en el sacrificio de estar bajo el sol y la lluvia, sino que evidentemente siempre la agricultura va a ser una actividad sacrificada, pero que tengas herramientas tecnológicas que te ayuden, que sea productiva. Y si es que ese sacrificio que tienes que hacerlo, tenga el rédito económico para que tú puedas quedarte ahí y no te veas obligado a migrar a las urbes para buscar actividad económica que te permita proyectarte, porque la agricultura evidentemente se ha convertido para muchos campesinos pequeños, como te decía hace un momento, una economía de subsistencia. Entonces, pasemos a que sea una economía empresarial, para eso tecnología. Y otro problema que tenemos grave en el Ecuador, mira, somos una economía dolarizada. El Ecuador se dolarizó desde el año 2000, pero ¿cómo vas a aceptar? Porque esto es algo que duele, mira, ¿cómo vas a aceptar que tengamos en economía dolarizada un acceso al crédito
para el microcrédito, porque cuando estás emprendiendo eres microempresario, ¿no? Y que esté aprobado por la Junta Monetaria el 28.3%. ¿Eso qué hace? El sistema formal te coloca el 27%. En economía dolarizada es algo que evidentemente hace que el agricultor tenga esas limitaciones. Y eso si te dan crédito, porque la agricultura o la banca privada es considerado de alto riesgo, entonces ni siquiera te dan acceso a crédito. Entonces, es un tema de muchas locos. condiciones Así que eso es. se vuelve difícil. Por eso, el Así anhelo es. de llegar a ser política pública. Por eso me candidaticé a la presidencia de la República. Por eso hay una visión y una doctrina política que te decía que es la socialdemocracia, que es buscar equidad dentro de un entorno de libertades. Y por eso es que justamente la agricultura es una oportunidad postergada que tenemos los ecuatorianos, que cuando la podamos entender, cuando tengamos política pública que atienda esa oportunidad, sin duda va a ser un beneficio para buscar una mejor calidad de vida y un bienestar para los ciudadanos ecuatorianos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hoy actualmente, ya hace 1 año y 2 meses exactamente que inició el tema de la pandemia, nos hemos dado de cuenta que dependemos de el personal médico, enfermero, me refiero a personal médico, a todas las personas que trabajan en la primera línea. Dependemos de las fuerzas policiales y militares por el tema de seguridad. Dependemos de las personas que hacen limpieza y dependemos, algo muy importante, dependemos de los agricultores. Si no habría agricultores, no tendríamos que comer en la pandemia, antes, durante y después de la pandemia. Entonces, dicho esto, desde tu punto de vista como padre de familia, como profesional y como político, ¿cuál crees que es el mensaje que nos está dando? Porque sigue la pandemia, acá en Perú estamos encerrados ya la segunda, tercera ola, desde hace 1 mes nuevamente. ¿Cuál crees que es el mensaje que la naturaleza nos está dando en temas sociales, ambientales, ¿sí? Y económicos? Básicamente, esos 3 ejes, no sé si nos está jalando las orejas diciendo ya hasta aquí, tienen que ser más condescendientes, tienen que ser más humanos, tienen que de alguna manera reflejarse en las personas que están en la primera línea, porque se ha muerto demasiada gente, mucha gente se ha muerto trabajando, entregando el pan del día, de alguna manera cuidando a esas personas. Y algo curioso, que de alguna manera, si bien es cierto, esta pandemia se está llevando mucha gente, pero en la primera ola, cuando nos encerraron a todos, la naturaleza empezó nuevamente a retomar su camino y su forma, que es lo que algún momento ya se pensó que nosotros como humanos ya habíamos entendido de que debemos contaminar un poquito menos, pero ya vemos nuevamente que nos va a rebotar en la cara. Esta es una de las siguientes pandemias que va a venir, ¿sí? En resumen, básicamente, ¿qué es lo que el coronavirus, la COVID, como queramos llamarlo, nos está diciendo consciente o inconscientemente a nosotros los humanos? Y Alex, mira, antes de desarrollarte ese criterio personal en función del mensaje de la pandemia, lo que tú dijiste al inicio, en términos de el aprendizaje que tenemos que llevarnos de la pandemia, y luego hablamos del mensaje, pero ¿cuál es el aprendizaje? Por una parte, mira, gracias a la agricultura, gracias al campesino, no faltó comida en la mesa de nuestros países hermanos y de los ecuatorianos. Y no solo eso, sino otro aprendizaje. Mira, mientras por la pandemia tenemos actividades económicas tan golpeadas en nuestro Ecuador, te hablo del turismo, te hablo del comercio, actividades que están realmente súper golpeadas, el sector agroexportador ecuatoriano ha crecido. Entonces ahí puedes ver tú dónde tenemos nuestras oportunidades de desarrollo, porque justamente el sector agroexportador ecuatoriano ha logrado llegar a incrementar la producción para poder suplir de alimentos a muchos países en el mundo. Entonces, hay una oportunidad que tenemos
como sector agroexportador. Luego, en cuanto al mensaje, lo que tú me preguntas, mira, en mi interpretación, y eso es y el mensaje que nos deja la pandemia, en términos ambientales, en términos sociales, en términos económicos, bueno, muchos. Mira, podemos ver cómo el confinamiento de este periodo, cómo ha permitido que muchos lugares en nuestros países, mira, logras ver osos de anteojos en diferentes lugares y te pasan las fotos y se comparten en las redes. Es decir, tú logras ver cómo la incidencia de nuestra actividad económica, de las personas, está afectando la naturaleza. Y cuando generamos un confinamiento como eso, beneficia para que la naturaleza pueda recuperarse. En términos sociales, mira, darle relevancia a ir manejando un comercio justo, que esto ha comenzado a desarrollarse, por ejemplo, países nórdicos, que tú puedas no solamente comprar el producto que quieras, sino que compres también la historia de lo que representa ese producto, que sea sustentable, que estés ayudando a las comunidades, que no sea solamente esa, si tú quieres, esa multinacional que tiene un objetivo fundamental que es el rédito económico, sino que también te conectes con la realidad, que generes un desarrollo comunitario, que generes productos que pueden tener un origen orgánico, buscando conectar también con alimentarte de manera sana. Y en términos económicos también, o sea, lo que te decía hace un momento, ¿cuáles son los sectores que nos dan mayor oportunidad a nuestros países de desarrollarse? Lo pudimos ver en la pandemia, o sea, en donde los países tienen oportunidad de buscar un comercio o una actividad económica que sea sustentable en el tiempo. Mira, inclusive el sector petrolero en el Ecuador cuando comenzó la pandemia, tuvo un golpe súper fuerte. Básicamente se dejó de producir porque no hubo consumo en el petróleo y los barcos no llegaban al Ecuador, estaban saturados en el mundo porque no había esa actividad económica qué sé yo, de transporte, de las líneas aéreas, y eso golpeó fuertemente la economía del Estado, y por eso, mira, el sector agroexportador ecuatoriano demostró que en pandemia sí pudo crecer. Así es increíble, es increíble. Nosotros, bueno, podemos hablar toda la mañana, ya nos están golpeando la puerta. Para ir cerrando y terminando, nosotros tenemos un estimado de 8,000 seguidores. Entonces, seguidores están de 16, 17 años hasta 35 años, el 85%. Y luego tenemos ahí muy variado, tenemos incluso madres de familia, en donde, por ejemplo, han seguido cursos de compostaje, y es muy interesante ver cómo las madres de familia realizan ese compostaje en casa junto con sus hijos, que de alguna forma también se están educando. Nosotros pensamos de que actualmente los jóvenes tienen una sobreinformación en redes sociales de cualquier tema, de cualquier cosa, de cualquier temática que uno quiera o necesite informarse. Dicho esto, sabemos que tienes muchos seguidores en Ecuador, sí, por las ideas, de alguna forma las ideas revolucionarias, porque ahora a los jóvenes, para influenciar a los jóvenes, hay que, valga la redundancia, influenciarles de otra manera. Como ellos nos llaman, a nosotros de alguna forma somos influencers, ¿sí? Muy puntual, quisiera que les des un mensaje, ¿sí?, a los jóvenes que están en formación académica, también en autoformación, en autoeducación, mediante redes sociales, ¿sí?, que están formándose para el manejo de los recursos naturales, que se están formando también, los pocos que se están formando para el tema agropecuario, para la producción agropecuaria. ¿Qué les dirías a esa juventud que son los que van a tomar la batuta, como digo yo? Y siempre digo que nosotros somos el avión, el grande, el Boeing, que va en el aire así despacio, y ellos son los jets que nos pasan. Pero de alguna forma tienen que tener cierto cuidado en cómo administrar esa energía y cómo administrar esa educación. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, Alex, mira, en primer lugar decirte que más que influenciar, y eso yo te lo digo por la campaña política, lo que nosotros hicimos fue escucharles. Lo que los jóvenes necesitan es ser escuchados,
Y es lo que hicimos en campaña, darle relevancia al escuchar, porque mira, típicamente la política se ha convertido, la política tradicional, se ha convertido en el escenario en el cual llega el político a algún balcón, hoy en día con confinamiento, a través de canales de comunicación, incluyendo las redes, a dar un mensaje, a dar un discurso. Pero ese mensaje tiene que estar aterrizado con la realidad. ¿Y cómo lo aterrizas? Escuchando, porque solamente ahí puedes saber cuáles son los problemas, las necesidades y las oportunidades que podemos tener como sociedad. Y ahí te puedo dar algunos ejemplos. Mira, nosotros en campaña hicimos una serie de espacios nuevos. El uno los llamamos el Zoom con Javi, el otro era el CAE donde Javi. Y en ese CAE donde Javi, mira, en los primeros llegaban jóvenes que con su sinceridad y espontaneidad decían, mira, yo voy a pagar la multa, pero no voy a ir a votar porque la política ya no me gusta. Porque bueno, aquí en el Ecuador el voto es obligatorio. Si es que tú tienes entre 18 y 65 años, tienes que ir a votar para tener tu carnet de haber votado, que te lo van a pedir para muchos trámites, ¿no? Y si no, tienes que pagar la multa. Entonces, mira, ¿y qué es lo lindo? En estos espacios, generando reflexión, porque yo te decía, hay que escuchar, pero también hay que generar reflexión. Generando reflexión, entre parte de los argumentos, lo que decíamos era, mira, la política va a impactar tu vida, lo quieras o no. Es una realidad. Hoy en día hay un impacto negativo en el Ecuador, en términos económicos, en términos de seguridad, en términos sociales, en términos de valores. Es decir, el diagnóstico es claro que es un diagnóstico adverso, pero así también la política puede impactar positivamente tu vida. Y mira, y aquí en este diálogo decía, mira, todos estamos haciendo patria. El joven que está estudiando está haciendo patria, se está preparando. El que está dando trabajo desde el sector privado está haciendo patria, está generando plazas de trabajo. El servidor público está haciendo patria, está generando la instancia pública para servir a la sociedad. Pero cada uno de nosotros, en ese generar patria, nuestro círculo de influencia es limitado, ¿no? El que está dando trabajo a 1000 personas seguramente tenga un círculo de influencia más importante que el que está dando trabajo a 5 personas, pero todos tienen un círculo de influencia. Sin embargo, la política pública toca, en el caso de Ecuador, 17 millones de vidas. 17 millones de ecuatorianos. Entonces, por eso es tan relevante como en la política pública, bien entendida, puedes llegar a eso. Y regresando a este ejemplo que te decía, el CAE, donde Javi, mira, nos pasaron cosas hermosas. Como primero te contaba esto, que nos decían, yo voy a pagar la multa porque la política ya no me interesa. Después comenzaron a llegar jóvenes, bueno, y llegaban más jóvenes, después llegaban jóvenes con sus papás. Y en una ocasión llegó un joven con su abuelita. Y miren lo que pasó en las elecciones del 7 de febrero, que fue la primera vuelta, y también la del 11 de abril, en segunda vuelta. Mira, con reflexión, se logró que el voto facultativo, o sea, no el que es obligatorio, el voto facultativo en el Ecuador, ¿quiénes son? Los jóvenes entre 16 y 18 años. El voto facultativo son las personas de la tercera edad, de más de 65 años. El voto facultativo también es la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Y mira, mucho voto facultativo fue a votar. Yo no te puedo decir que hayan votado por nosotros, pero sí te puedo decir que generamos un mensaje. Y eso se generó que mucho voto facultativo haya ido a votar. Y algo que también te puedo decir, esto, por favor, recíbelo como una... Te lo digo de manera humilde. Y aunque suene contradictorio, también te lo digo sintiendo orgullo. Que nosotros sí creo que aumentamos el nivel de debate de la política ecuatoriana, porque logramos que en segunda vuelta los dos contendores y también el presidente electo haya incorporado en su agenda, en su debate, muchos temas que no los incorporaron en primera vuelta, que nosotros lo trajimos a la palestra de diálogo. Entonces, eso es un aportar. Logramos inclusive, mira, nosotros en el Ecuador llevamos prácticamente 14 años de una política muy tóxica. El gobierno anterior se generó mucho rompimiento del tejido social ecuatoriano. Así es, y mira, y ese político salió con un mensaje de conciliatorio, que más bien era un mensaje de mucha, o sea, había mucho
si tú quieres, mucho, no solo toxicidad, mucho veneno en esos mensajes, y luego sale con ese mensaje de conciliación en buena hora, porque nosotros sí le mostramos al país que sí es posible hacer una política positiva, una política de ideas, de propuestas, no de confrontación. Yo lo decía muchas veces en los medios, yo doy un paso de no retorno en la política ecuatoriana porque mientras tenga vida estaré involucrado en la política, y eso no quiere decir ser candidato toda la vida, eso quiere decir generar opinión, generar vocería, pero doy este paso con algunos objetivos. Uno, por ejemplo, generar motivación en los ciudadanos que se interesen en la política. Pienso que lo logramos. Otro objetivo, demostrar que sí se puede hacer una política positiva. También pienso que lo logramos. Que la política no nos siga dividiendo a los ciudadanos ecuatorianos. Pero fundamentalmente también un objetivo de no atacar ni tampoco defender a ningún político, sino más bien atacar los modelos. El problema aquí en el Ecuador es que hemos, de alguna manera, buscado un caudillismo, un mesías que venga a salvarnos a los ecuatorianos, cuando aquí esto es lo que nos hace falta en nuestro país es liderazgos colectivos. Es decir, no una persona que llegue a cambiar el país, sino unas ideas, unos modelos que lleguen a ser pertinentes con los problemas que estamos atravesando como sociedad, y en función de eso, muchos liderazgos colectivos que cada uno en los diferentes escenarios, territorios, podamos dar solución a esas situaciones. Entonces, sin duda, mira, con los jóvenes fueron protagonistas fundamentales de nuestra campaña. Me encanta saber, Alex, que la audiencia tuya son eminentemente jóvenes, porque muchas veces escuchamos que son el futuro. Bueno, los jóvenes son el presente, y en función de ese presente generar reflexión y generar interés en la política, porque aunque muchos todavía lo siguen viendo como un escenario tóxico, justamente por eso es que tenemos que cambiar ese escenario. ¿Y cómo lo cambiamos? Involucrando a los ciudadanos que se interesen. Yo lo decía en campaña, yo aspiro a ser punta de lanza de miles de ciudadanos que nos involucremos en la política. Si los ciudadanos no nos involucramos en la política, nos van a seguir robando el país. Un país bendecido y rico como el Ecuador no merece seguir empobrecido por una minoría que han sido los políticos tradicionales. Entonces, con ese diagnóstico, evidentemente, dar el esfuerzo a cada uno de nosotros. El Ecuador está pidiendo ayuda y por lo mismo, los ecuatorianos demos el esfuerzo, y así el mensaje a cada uno de los diferentes países latinoamericanos y fundamentalmente a la juventud, que nos interesemos en hacer política, y fundamentalmente también en este tema que hablábamos de la agricultura y de la sostenibilidad. Mira, que no le veamos a la agricultura como una actividad económica, ¿qué te puedo decir? De segundo nivel. Todo lo contrario, la agricultura es la posibilidad de alimentar no solamente a nuestras sociedades, sino al mundo. Entonces, que veamos ahí la oportunidad de desarrollo económico, y algo que, mira, muchas veces es un tema que interesa a los jóvenes, es el emprender, el llegar a generar actividad económica propia. La agricultura te permite eso. La agricultura te permite ser un emprendedor, en la medida en la cual tú inicias con algún cultivo y luego tú lo comienzas a tecnificar, a desarrollar. Y algo que sí tiene una virtud que tiene nuestra juventud hoy en día es que así, que también como puede ser una virtud, puede ser también mal visto, es el tema de la tecnología. Mira, mal visto me refiero al tema de las redes sociales, si pueden convertirse en un escenario tóxico, así como también se convirtió en la política, pero también puede ser una oportunidad la tecnología de autoeducarse. O sea, hoy en día tienes tanta información disponible en las redes que te da una oportunidad de llegar a conectar con tanto conocimiento y sabiduría que antes de otras generaciones pues no lo hemos tenido. Y hoy en día, al final del día, todas las generaciones lo estamos aprovechando, pero pedirles eso a los jóvenes, que busquen capacitación y que se busquen mentores, porque algo que yo tuve la suerte es cuando yo fui empleado privado en muchas empresas, mira, tuve la suerte de tener excelentes jefes que se convirtieron de alguna manera en mentores míos, y tener un mentor no quiere decir solamente que tengas un buen jefe. Tener mentores es llegar a través de la tecnología a diferentes canales. Tú eres un mentor con lo que estás haciendo. Estás generando reflexión, conocimiento, interés y motivación a los jóvenes que te siguen. Entonces, que los jóvenes se busquen mentores para que en esa línea podamos tener ese escenario a largo plazo, ese anhelo de lo que queremos llegar a hacer con nuestras vidas y fundamentalmente también con nuestra sociedad. Así que te agradezco, Alex, y el mensaje es ese, ¿no? Que en la adversidad, justamente, mayor esfuerzo y mayor compromiso de nosotros por
mejorar nuestro país. Mira, yo te puedo decir, el Ecuador que tenemos no es el Ecuador que queremos. Y por lo tanto, para llegar a ese Ecuador que queremos, esforzarnos y dar lo mejor de nosotros para generar esa línea y esa visión, y que la unión de voluntades es lo que nos va a permitir llegar a eso. Nos merecemos un país mejor y por ende mejores líderes. Nada, muchas gracias. Sí voy públicamente a comprometerte a una próxima oportunidad. Estamos preparando un seminario internacional en temas agropecuarios, en temas ambientales y en temas de responsabilidad social que tienen que ver mucho las mujeres en temas de producción agropecuaria y en temas de sostenibilidad. Y nada, gracias por la apertura nuevamente. Te repito, sin temor a equivocarme, de aquí a 4 años, creo que va a ser posible que seas el próximo presidente del Ecuador sin que me vean que estoy haciendo campaña. No soy muy amante de la política, pero de alguna manera nos pareció interesante invitarte a este espacio y hasta una próxima oportunidad. Sí, estamos por la magia del Internet, de la tecnología, estamos cerca. Como siempre digo, un paisano, si bien es cierto, la tierra siempre llama, la tierra siempre jala. Yo espero nuevamente estar por allá en Ecuador, no solamente virtualmente, sino presencialmente, y ayudando a mi padre en temas agropecuarios. Eso para terminar. Tenemos 1 minuto para despedirnos. La plataforma nuevamente es tuya. Adelante. Alex, bueno, siempre a las órdenes, un gusto, cualquier futuro espacio, cuenta conmigo. Me encanta ver ahí el fondo que tú tienes, esos valores, libertad, conquista, vitalidad, de los que alcanzo a ver, pero es eso, lo que necesitamos son referentes en la sociedad y que cada uno de nosotros llenemos esos vacíos, porque hay un vacío en el Ecuador en términos políticos de referentes positivos. Eso es lo que estamos cuidando y desarrollando. Y cada uno de nosotros que tomemos esa responsabilidad y fundamentalmente ese mensaje a los jóvenes que busquen espacios de liderazgo para que en esos espacios puedan tener injerencia en cuanto a la posibilidad de tocar vidas de manera positiva y que vayamos motivando, que hagamos algo, que no nos resignemos. Evidentemente, la situación en nuestros países solamente puede estar peor si no nos involucramos. Eso es una realidad. Si comenzamos a ver las historias de lo que ha pasado en Latinoamérica, evidentemente, si no nos involucramos, vamos a seguir en lo mismo. Y lo mismo no ha generado bienestar en nuestras sociedades. Por lo tanto, hay que involucrarse. Y aquí no estamos hablando de un cambio de caras, ni tampoco de un cambio de generación. Aquí estamos hablando de un cambio de ideas, de inculcar valores. Mira, algo que es fundamental en la política pública es que haya valores, que los valores como la transparencia, como la honestidad, son fundamentales que entren en la política pública. Y para que eso pase, pues tenemos que involucrarnos, gente que tengamos ese compromiso, que somos la gran mayoría. Yo lo decía permanentemente en campaña y lo ratifico. La gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, sana y trabajadora. Y eso no es de Ecuador, eso es Perú, eso es Bolivia, eso es Colombia. La minoría es la que ha estado gobernando con intereses particulares, con intereses de un partido político, si tú quieres, con una malentendida doctrina o con intereses de enriquecimiento y corrupción que ha seguido postergando un desarrollo equitativo en nuestras sociedades. Pues bueno, seguimos con esas necesidades, por lo tanto, dar ese esfuerzo. Cuenta conmigo, Alex, para cualquier futuro espacio y más bien te felicito por la labor que estás haciendo y así que hayan muchas más personas que estén preocupadas para generar espacios de capacitación, de reflexión, para ir aportando a nuestra sociedad. Listo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy agradecidos. Un gran abrazo. Listo.